Hijos del Linal Lelai, Luz, antes de continuar con vuestras rutinas, deteneos un momento y escuchad esta pregunta que ha estremecido incluso a los más sabios del clero. Si el agua bendita es un símbolo sagrado que ahuyenta al demonio, ¿cómo es posible que si se coloca en el lugar equivocado pueda atraer maldiciones? Sí lo sé. Suena contradictorio, pero en los caminos del espíritu muchas verdades están veladas bajo capas de misterio y hoy vamos a levantar ese velo. Recientemente, Su Santidad el Papa León XIV lanzó una advertencia inquietante, una que no fue difundida en los medios seculares, pero que se escuchó como eco entre muros antiguos del Vaticano. Hay lugares en tu hogar donde el agua bendita no debe reposar. Si lo hace, no traerá bendición, sino tinieblas. El aire se enfría cuando se pronuncian esas palabras, como si el Espíritu mismo se manifestara para confirmar lo que muchos han ignorado por años. Y es que hemos convertido lo sagrado en superstición. Hemos colocado agua bendita como si fuera un amuleto más sin discernimiento, sin oración, sin conciencia. Como si bastara tenerla ahí en cualquier rincón, para estar protegidos. Pero el agua bendita, hijos míos, no es un talismán. Es una responsabilidad, una extensión del Espíritu Santo. Y como todo lo sagrado, exige respeto y reverencia. El Papa León XIV lo dijo con claridad en su homilía privada: el agua bendita no santifica el desorden. Si la guardas en tinieblas, despiertas fuerzas dormidas. Permitidme contaros una historia real que me fue compartida por un sacerdote anciano de Sevilla. Una mujer piadosa, doña Marta, conservaba una botellita de agua bendita bajo su cama. Pensaba que así tendría sueños tranquilos. Pero desde aquella noche comenzó a experimentar visiones extrañas, murmullos en la madrugada. Y en su casa comenzaron las discusiones, las enfermedades y una pobreza que llegó como sombra que todo lo cubre. Fue un exorcista quien, al inspeccionar su habitación, sintió una ráfaga helada al abrir aquel cajón. Sacó la botella y, sin decir palabra, la colocó junto a un crucifijo en el salón donde la familia solía rezar. Y poco a poco, la paz volvió. ¿Qué había sucedido? ¿Acaso el agua bendita se corrompió? No, hijos, pero fue colocada en un lugar de oscuridad donde el espíritu no era invocado. Hoy comenzamos un viaje por las estancias de tu hogar, por los rincones que crees inofensivos, y que quizás estén cargados de energía estancada, confusión espiritual y puertas abiertas al enemigo. No os alarméis, no venimos a sembrar miedo sino discernimiento, pues como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y vuestro hogar es una extensión de vuestro corazón, el lugar donde habita vuestra fe, vuestra familia y sí, también vuestras sombras no resueltas. Hablaremos de lugares que jamás deberían albergar agua bendita. No por superstición, sino por reverencia. Analizaremos símbolos, comportamientos, objetos que, aunque parezcan inofensivos, atraen energías de escasez, división y oscuridad espiritual. Y lo haremos con la luz del Evangelio, con palabras del Papa, con ejemplos reales, con rituales de purificación. Porque si has cometido errores sin saberlo, Dios, en su infinita misericordia, puede restaurarlo todo. Te pido que no te vayas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo conocimiento. Puede ser la diferencia entre la bendición y la ruina espiritual en tu hogar. Había una calma extraña en la casa de doña Marta. Era una mujer de fe con años al servicio de su parroquia. Encendía velas, cada jueves rezaba el rosario cada noche y mantenía una botellita de agua bendita que le fue regalada por un sacerdote franciscano muchos años atrás. Aquel frasco tenía una etiqueta ya amarillenta y borrosa, pero aún conservaba el perfume suave del incienso. Sin embargo, cometió un error que muchos cometen: lo guardó debajo de su cama. Pensó que al tenerla tan cerca mientras dormía, estaría protegida de los males nocturnos, que los demonios huirían,
que los sueños se purificarían. Pero las cosas no salieron como esperaba. Primero fueron los susurros, luego los sueños sin forma, luego la sensación de peso en el pecho cada madrugada sean a las 3:17. Hasta que una noche vio claramente una silueta parada al pie de su cama. No tenía rostro, solo ojos que ardían como carbones húmedos, y una voz gutural y lenta que dijo: «No debiste traer la luz a donde habitan las sombras». Despertó sudando, pero el aire de su habitación seguía helado. La cama, hijos míos, es el lugar donde el alma descansa, donde el cuerpo se entrega y donde el inconsciente se abre completamente. Es simbólicamente el altar del descanso humano. Allí soñamos, allí lloramos, allí muchos nacen y muchos mueren. Colocar agua bendita debajo de la cama es una contradicción espiritual. ¿Por qué? Porque lo que está debajo es lo oculto, lo no visto, lo inconsciente. Y si colocas lo sagrado en el territorio de lo inconsciente, sin intención clara, sin oración, sin protección, estás dejando que fuerzas desconocidas usen ese símbolo como canal. La energía estancada de la noche puede corromper incluso los instrumentos más santos si no están puestos con reverencia. El Papa León XIV lo explicó en una homilía privada con palabras que estremecen. El agua bendita es luz líquida, y la luz no debe esconderse bajo la tierra ni bajo los sueños. El demonio no teme al símbolo sino al corazón que lo usa con conciencia. Hay quienes argumentarán: Padre, ¿acaso no es mejor tenerla cerca aunque sea allí? Yo les respondo con las palabras de San Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero. Lo mismo ocurre con el agua bendita. No fue hecha para ser escondida, sino para ser usada expuesta en oración compartida en comunidad. Al ponerla debajo de la cama, la condenas al olvido. La fuerzas a convivir con el polvo, con el miedo, con la noche no confesada de tu alma. Un joven llamado Juan compartió una historia similar. Su madre había escondido agua bendita debajo del colchón cuando él era niño para protegerlo de las pesadillas. Pero al crecer, Juan comenzó a experimentar episodios de parálisis del sueño voces y una constante sensación de ser observado. Pasaron años en silencio hasta que un día, durante una limpieza profunda, encontraron el frasco cubierto de telarañas aún con agua. La abuela lo tomó y temblando lo llevó a la iglesia. El sacerdote lo recibió con un gesto solemne, lo abrió, oró sobre él y luego lo vertió en la pila bautismal con sal purificándolo. Esa misma noche, por primera vez en años, Juan durmió sin miedo. ¿Qué debemos hacer entonces? Si tienes agua bendita en casa, nunca la guardes. Debajo de la cama. Dentro de cajones cerrados por años. En bolsas cajas oscuras o junto a objetos de carga emocional negativa como fotografías tristes, cartas no leídas o recuerdos de pérdida. Colócala en lugares altos, visibles, limpios. Junto a una vela blanca, una imagen de la Virgen o un crucifijo. Usa el agua, no la colecciones. Reza al usarla. Haz la señal de la cruz. Dile al Señor: purifica este espacio y mi alma junto con él. Y si alguna vez la has tenido donde no debías, no temas. Tómala en tus manos. Ora el Salmo 91. Lleva la botella al altar. Pide perdón y permite que el Espíritu Santo transforme el error en redención. Porque Dios no condena la ignorancia, pero bendice al que busca la luz. Hay puertas en nuestras casas que parecen inocentes, necesarias, cotidianas, pero en lo espiritual, no todo lo funcional es sagrado. El baño es el lugar donde el cuerpo se limpia, también puede ser el umbral donde las energías más densas se congregan. Y sin embargo, muchos colocan agua bendita allí. Algunos lo hacen por costumbre, otros por miedo. Creen que al colocar agua bendita en un rincón del baño estarán protegiéndose de enfermedades espíritus o malos olores espirituales, como lo llaman algunos.
Pero hijos, escuchen esta verdad con reverencia: el agua bendita jamás debe reposar en lo impuro. El Papa León XIV lo dijo con firmeza en una de sus enseñanzas privadas dirigidas a los exorcistas de la Orden de San Benito. La luz no debe mezclarse con las aguas residuales. Donde hay desecho no puede haber bendición. Y es que el baño, más allá de su función biológica, representa simbólicamente el sitio donde arrojamos lo que el cuerpo ya no necesita. Es un lugar de expulsión, de descarga energética. Allí habita el olvido, lo que se va por las cañerías, lo que no se mira. Colocar agua bendita en ese espacio es como poner una hostia consagrada en una cloaca. Es fuerte decirlo, pero más fuerte es el error que muchos cometen sin saberlo. Una mujer llamada Ana lo aprendió con lágrimas. Había colocado una pequeña botellita de agua bendita en una repisa sobre el inodoro, pensando que así purificaría el ambiente. Durante semanas notó que su hija pequeña comenzó a enfermar constantemente sin razón médica clara. Dolores de estómago, vómitos nocturnos, pesadillas con serpientes. Un día, mientras limpiaba el baño, Ana tiró sin querer la botellita. El frasco se rompió y una ola de frío recorrió la habitación a pesar de que era verano. Aquella noche soñó con una voz que le decía: no mezcles lo que es mío con lo que el hombre desprecia. Fue a su parroquia. Contó lo ocurrido al padre Ramón, quien simplemente cerró los ojos y dijo: el error fue creer que el baño podía contener lo santo. El demonio se ríe cuando la ignorancia profana lo sagrado. ¿Por qué sucede esto? Porque en la teología del espacio, cada habitación de la casa tiene una energía dominante. El comedor es comunión, la sala es diálogo, el dormitorio es intimidad y el baño es exilio. Es el lugar donde arrojamos no solo el desecho físico, sino también, muchas veces, el espiritual. ¿Cuántas veces lloramos en el baño? ¿Cuántas veces maldecimos frente al espejo? ¿Cuántas veces nos desnudamos no solo del cuerpo, sino de la dignidad, la esperanza, la fe? Allí no debe ir lo que fue bendecido por el Espíritu. La solución no es temerle al baño, es comprender su rol y saber dónde colocar la protección real. En lugar de poner agua bendita dentro, colócala afuera de la puerta, en la parte superior del marco. Así, el umbral se consagra. Así, el que entra recuerda, incluso sin saberlo, que está cruzando un límite sagrado. Puedes orar el Salmo 24 antes de colocarla. ¿Quién subirá al monte del Señor, el limpio de manos y puro de corazón? Y cada semana con humildad purifica el baño con agua con sal y oración, no con símbolos santos. Y si has cometido el error, no te condenes. Dios ama a los que buscan corregir. Toma el agua bendita, reza un Padre Nuestro y viértela fuera sobre la tierra al pie de una planta como ofrenda de reparación. Luego bendice con incienso la puerta del baño y di en voz alta: Señor, que este umbral no sea lugar de oscuridad, sino de limpieza integral. Que donde hubo error, hoy haya entendimiento. Amén. El baño no es tu enemigo, pero no es tu altar. No olvides esta verdad: lo sagrado exige contexto, y el Espíritu Santo no se posa donde no se le honra. Hay habitaciones en la casa que no visitamos todos los días. Espacios fríos, polvorientos, cargados de objetos que ya no usamos, pero que nos resistimos a dejar ir. Garajes, trasteros, sótanos. Y allí, entre cajas cerradas, herramientas oxidadas, bicicletas viejas, muchas veces también hay una botellita de agua bendita olvidada. Pero ¿puede algo tan sagrado habitar entre el polvo, el óxido y el abandono? La respuesta, hijos míos, es clara: no debe. Doña Elvira tenía un trastero lleno de cosas de su esposo fallecido. Guardaba allí su ropa, sus herramientas, incluso su bastón, como si al conservarlas conservara su espíritu. En una caja de madera puso una cruz y un frasquito de agua bendita. Quería proteger su memoria, decía.
Pero tras años sin abrir esa caja comenzaron a suceder cosas extrañas. Golpes en la noche, gatos que no entraban a la casa, un olor a humedad que no desaparecía. Un día su nieta bajó al trastero y salió llorando diciendo que había una sombra sentada en la silla del abuelo. El sacerdote que acudió no se sorprendió. Revisó la caja, tomó el frasco, lo miró con tristeza y dijo: el agua bendita no es para los lugares que negamos, es para los que ofrecemos a Dios. ¿Por qué estos espacios son tan peligrosos para lo sagrado? Porque en lo espiritual el olvido es una forma de rechazo. Los trasteros, sótanos y garajes son espacios donde depositamos lo que no queremos ver, lo que no sabemos si conservar o eliminar. Son tierras de nadie, y en tierra de nadie, las fuerzas oscuras hacen morada. El Papa León XIV lo expresó así: donde no hay presencia ni oración, el silencio no es paz, es sombra, y la sombra se alimenta de símbolos sagrados que han sido olvidados. Eso es lo que ocurre cuando dejas agua bendita en un rincón olvidado. Deja de ser instrumento de fe y se convierte tristemente en canal de confusión. Hay energías que se anclan en lo viejo, en lo que fue y no se resolvió. Una bicicleta que nadie usa, un mueble que perteneció a alguien que nos hirió, una caja con cartas que nunca quisimos leer, todo eso habla, todo eso emite vibración. Y si junto a eso colocas agua bendita sin oración, sin atención, sin luz, estás profanando el símbolo, lo reduces a un objeto más entre el polvo, y allí las entidades espirituales se arrastran, las que se alimentan del olvido, las que susurran en las grietas. Un hombre llamado José, trabajador y buen padre, comenzó a tener episodios de ansiedad sin razón. Pesadillas donde aparecía su infancia, su padre violento, un sótano con cadenas. No entendía nada hasta que en una conversación casual, su esposa recordó que hacía años él había dejado un frasco de agua bendita para proteger las herramientas del taller. Ese taller en el fondo del garaje estaba lleno de cosas rotas. Nadie rezaba allí. Nadie encendía una vela. El agua seguía allí como si esperara un propósito. Cuando fue a retirarla, José dijo sentir una presión en el pecho. Tuvo que sentarse. Lloró. Y comprendió no había protegido el espacio. Había encerrado su propio dolor junto al símbolo más puro. Entonces, ¿qué hacer? Si tienes agua bendita en uno de estos espacios, hoy es el día para actuar. Ve a ese lugar con una vela blanca encendida. Toma el frasco con respeto. Reza el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lleva el agua a un altar o a una habitación de oración. Purifica el espacio con incienso, música sacra y perdón. Limpia. Saca lo que ya no sirve. Dónalo. Bendícelo. Despídelo. Y recuerda, lo olvidado no es neutro. En el mundo espiritual, todo lo que no está consagrado corre el riesgo de ser contaminado. La luz no habita entre escombros. Y el agua bendita, tampoco. Hay oraciones que nacen de la fe y otras que nacen del miedo. Hay gestos que parecen devotos, pero están envenenados por la ansiedad. Y uno de esos gestos cada vez más común en tiempos de crisis es colocar agua bendita dentro del monedero. Lo hacen esperando atraer abundancia, protección contra el robo, bendición financiera. Y sin embargo, lo que consiguen es justo lo contrario: escasez espiritual, confusión interior y una fe que se degrada al nivel de superstición. Hijos míos, escuchen estas palabras con el corazón abierto. El agua bendita no es un imán para el dinero, es un recordatorio del alma. Y cuando la mezclamos con monedas, billetes, cheques o tarjetas, estamos contaminando su pureza con los miedos del ego. Una mujer llamada Leticia, muy creyente, me confesó en una charla pastoral: Padre, siempre llevo un frasquito de agua bendita en mi cartera junto al dinero. Me dijeron que así nunca me faltará.
Pero en los últimos meses todo comenzó a ir mal, pagos retrasados, clientes que desaparecían, gastos inesperados. Y lo más grave, su corazón se fue endureciendo. Ya no rezaba por agradecimiento, sino por desesperación. Le pregunté, ¿y cuándo fue la última vez que usaste esa agua en oración? Y no supo responderme. El Papa León XIV fue contundente al respecto en una de sus cartas privadas a los laicos. No pongáis el agua de Dios entre vuestros tesoros, pues no está hecha para servir al oro. El agua bendita no alimenta el deseo, purifica el espíritu. Porque eso es lo que ocurre. Cuando colocamos el agua sagrada junto al dinero sin oración, sin intención limpia, sin desapego, la convertimos sin saberlo en herramienta de codicia disfrazada. Y el enemigo que conoce nuestras grietas se cuela por ahí. El apego se disfraza de devoción, la ansiedad se disfraza de bendición financiera y la fe se transforma en un trueque. Yo pongo agua aquí y Dios me da dinero allá. Pero Dios no bendice transacciones, Dios bendice corazones abiertos. Un joven empresario llamado Tomás vino a mí después de una serie de pérdidas. Tenía un frasco diminuto con agua bendita dentro de su billetera. Me lo regaló una monja en 2019, dijo. Desde entonces nunca me separé de él. Pero lo usaba como amuleto. Nunca lo renovó. Nunca rezó sobre él. Lo llevaba como otros llevan una pata de conejo o un billete doblado de la suerte. Esa agua estaba estancada, olvidada, atrapada entre tarjetas de crédito y facturas vencidas. Cuando se la pedí y abrí el frasco, olía a humedad. Estaba muerta. Y sin embargo, él seguía depositando su esperanza en ella. Le dije con ternura pero firmeza, Tomás, lo que llevas en tu bolsillo no es fe, es miedo embotellado. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Si tienes agua bendita en tu monedero o caja fuerte, retírala hoy mismo. Hazlo con respeto, no con culpa, sino con entendimiento. Luego, reza Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Agradece por lo que tienes. Limpia el espacio donde guardas tu dinero, no solo con trapo, con oración. Pon una imagen de San Cayetano o San José Obrero cerca como recordatorio de trabajo digno, no de milagros mágicos. Usa el agua bendita para santificar tus manos antes de trabajar, no tus billetes antes de gastar. Recuerda, el dinero es necesario, pero no es Dios. Y cuando conviertes tu fe en medio para conseguir riqueza, ya no estás sirviendo a Dios. Estás intentando usarlo. El agua bendita no es para el oro, es para el alma. Y cuando purificas el alma, lo demás fluye. La cocina no es solo el lugar donde se prepara la comida. En la espiritualidad del hogar, la cocina es el corazón vivo de la casa. Allí se transforma lo crudo en alimento. Allí se comparte. Allí se bendice. Pero también allí se hierve. Allí se grita. Allí muchas veces el fuego no es solo el de la estufa. Y si el fuego que domina en ese lugar no es amor, sino rabia, entonces colocar agua bendita en medio de esa energía desbordada no traerá paz. La transformará en vapor de conflicto. Una pareja de Córdoba, Juan y Mariana, me buscaron después de años de discusiones en su hogar. Las peleas comenzaban casi siempre en la cocina por la cena, por el dinero, por los hijos, por cualquier cosa. Queríamos purificar el ambiente, dijo Mariana, así que puse un frasco de agua bendita sobre el microondas. Pero nada mejoró. Al contrario, las peleas eran más frecuentes, más hirientes, hasta que un día durante una discusión el frasco cayó al suelo. Se quebró. Y ambos en silencio. Sintieron como si algo más se hubiese roto dentro de ellos. La cocina es un altar de fuego, y como todo altar exige reverencia, no puedes colocar un símbolo de paz en un campo de batalla emocional, no sin haber sanado primero las brasas. El Papa León XIV fue muy claro en una carta pastoral sobre la armonía del hogar. Donde el pan se rompe con gritos, ni el agua más bendita puede habitar.
Purificad primero el tono de vuestra voz y entonces rociad los muros con la gracia. Porque lo que hiere no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. El agua bendita es sagrada, sí, pero si la colocas en una atmósfera donde las palabras son cuchillos y los silencios son castigos, entonces ese símbolo será sofocado por el humo del rencor. Una madre soltera, Ana Lucía, tenía la costumbre de rociar agua bendita en la cocina cada mañana. Así bendigo el desayuno de mis hijos, decía. Pero no podía controlar su temperamento. Gritaba constantemente. Golpeaba las ollas. Maldecía mientras cocinaba. Sus hijos comían en silencio, tristes. Un día su hija menor, de solo 7 años, le preguntó con lágrimas, ¿por qué bendices la comida si luego nos gritas tanto? Esa pregunta la rompió. Me buscó al día siguiente, me mostró el frasco de agua temblando. ¿Esto está mal?, me preguntó. Le respondí, no. Lo que está mal es usar lo sagrado sin cambiar lo humano. Entonces, ¿cómo debe usarse el agua bendita en la cocina? Primero sana. No grites, pide perdón, escucha, respira. Luego limpia la cocina no solo con jabón, sino con intención. Reza mientras friegas. Agradece mientras cocinas. Antes de colocar el agua bendita, reza Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Siembras palabras duras, cosecharás distancia. Siembras gratitud, cosecharás unión. Coloca la botellita en un lugar alto, nunca cerca de electrodomésticos cargados de tensión como microondas o licuadoras. Mejor cerca de una vela o imagen del Sagrado Corazón. Y cuando rocíes el lugar, no lo hagas por costumbre. Hazlo con esta oración sencilla, Señor, que esta cocina no solo nutra el cuerpo, sino también el alma. Que cada palabra dicha aquí cocine unidad, no ruptura. Que donde hubo gritos, haya ahora paz. Y donde hubo orgullo, humildad. La cocina puede ser cielo o infierno. Tú decides qué fuego alimentas. Pero recuerda, el agua bendita no es extintor. Es confirmación de que el Espíritu habita allí, y el Espíritu no habita donde reina el orgullo. Hay rincones en nuestras casas que creemos seguros. Detrás de una puerta, dentro de un armario, en un cajón con llave. Allí guardamos lo que valoramos, lo que queremos proteger. Y en esa lógica humana muchos terminan escondiendo agua bendita en esos lugares, creyendo que así preservan su poder. Pero el Espíritu Santo no necesita ser escondido. La bendición no se oculta, la bendición se comparte. Una anciana llamada Doña Marta me mostró con gran reverencia su botellita de agua bendita. La tenía guardada en un armario detrás de varios manteles junto a un rosario antiguo y una estampita descolorida. Aquí nadie la toca, padre, me dijo. Así permanece pura. Pero esa pureza estaba envuelta en polvo, en encierro, en olvido. Esa agua no había visto la luz en años. Nadie oraba sobre ella. Nadie la usaba. Era como una reliquia muerta, un símbolo congelado en el tiempo. Y así le dije, Madre, lo que no respira, muere. Y el espíritu, si no se mueve, si no toca, si no es invocado, deja de ser presencia y se convierte en simple agua. El Papa León XIV, en una meditación privada sobre los sacramentales, escribió: el símbolo sagrado pierde su fuerza cuando el corazón que lo guarda lo encierra más por miedo que por devoción. Y no es eso lo que ocurre cuando escondemos lo bendito. Actuamos como si lo sagrado pudiera ser contaminado, como si la fe necesitara estar detrás de puertas cerradas para mantenerse intacta. Pero lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es lo mismo que hacemos con nuestras heridas no sanadas, las metemos en armarios interiores. Las callamos, las tapamos, las dejamos ahí, hasta que nos pudren el alma. Un joven llamado Sebastián tenía una pequeña caja de madera donde guardaba objetos religiosos, agua bendita, una cruz, una carta de su abuela y una vela sin encender.
Cuando la abría se santiguaba, pero la mantenía cerrada casi todo el año. Un día su hermana enferma de depresión le dijo, «Si tu fe está guardada, ¿cómo puede ayudarme?». Aquella frase lo atravesó y entendió que lo sagrado no es algo que se esconde, es algo que se vive. Entonces, ¿qué hacer si tienes agua bendita escondida? Sáquela del armario, límpiela, bendígala de nuevo. Colóquela en un espacio visible donde pueda ser usada, honrada, integrada. Reza Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte. Y tampoco puede esconderse el agua que representa esa luz. Si necesitas protegerla de accidentes o niños pequeños, busca formas sagradas, una repisa alta, una pequeña lámpara votiva, una caja transparente con una cruz. Pero nunca la entierres en sombras. Dios no habita en la vergüenza. Y el enemigo crece allí donde escondes tu espiritualidad por miedo, por rutina o por olvido. Y si tienes miedo de que otros la toquen, ora esta oración sobre ella. Señor, esta agua ha sido separada para ti, que no sea objeto de superstición ni trofeo de ocultismo, sino canal de tu espíritu, instrumento de tu paz. Si alguien la encuentra, que sienta su santidad. Si alguien la usa sin fe, que despierte. Y si yo la olvido, que me recuerde. Amén. Lo que se esconde se enfría. Lo que se enfría se apaga. Y lo que se apaga ya no es lámpara del alma, sino ceniza del miedo. No escondas la bendición. La fe que se esconde pronto deja de ser fe. Hay batallas espirituales que no se ven, silenciosas, invisibles, y sin embargo dejan huella, una vela que no prende, un sueño que se repite, una mirada vacía en medio de la noche. Muchas veces esas batallas ocurren en habitaciones aparentemente normales, donde lo bendito convive sin saberlo con lo maldito, donde una botellita de agua bendita descansa inocente, junto a un objeto que jamás debió entrar en ese hogar. La señora Rosario heredó una cómoda antigua de su abuela, de roble oscuro tallada a mano, hermosa. Pero desde que la puso en su dormitorio comenzaron a ocurrir cosas extrañas, ruidos sin causa, sombras en las esquinas, insomnio persistente. Intentó protegerse. Puso una botellita de agua bendita sobre el mueble, pero todo empeoró. Una noche soñó que alguien la observaba desde dentro de la cómoda, y al despertar encontró el frasco quebrado sin explicación. Acudió al sacerdote del barrio, quien le preguntó por el origen del mueble. Descubrieron que su abuela lo había traído de una casa donde se practicaban sesiones de espiritismo. El agua bendita no pudo limpiar lo que no fue confesado, y el conflicto fue inmediato, lo bendito frente a lo contaminado. El Papa León XIV, en una homilía privada, dijo algo que pocos se atreven a repetir. No todo lo que heredas es una bendición, y no todo lo que es antiguo es sagrado. Hay objetos que contienen memorias y memorias que no vienen de Dios. La Iglesia lo ha reconocido desde siempre. Los objetos pueden retener carga espiritual, especialmente si fueron usados en rituales ocultistas, en maldiciones familiares, en prácticas paganas o si provienen de personas que negaron a Dios conscientemente. Y si colocas agua bendita cerca de ellos sin antes hacer discernimiento, oración y exorcismo del objeto, estás provocando un choque espiritual que puede dañar el alma del hogar. Un joven llamado Mauricio compró en un mercado de antigüedades una figura tallada de un ángel raro. No tenía ojos, tenía una expresión severa. Lo colocó en su habitación y justo al lado un frasco con agua bendita. Al poco tiempo comenzó a soñar con ojos que lo observaban desde las paredes. Su ánimo se volvió oscuro. Y su madre, una mujer de oración, un día gritó, al entrar al cuarto, «¡Sácalo de aquí! Ese ángel no viene de Dios». Consultaron a un sacerdote especializado en objetos consagrados, quien identificó que la figura era una antigua deidad mesopotámica disfrazada de arte. Fue retirada. El agua fue purificada de nuevo, y la paz volvió.
Entonces, ¿qué hacer? Antes de colocar agua bendita en una habitación, examina qué objetos hay allí. ¿Sabes de dónde vienen? ¿Quién los usó? ¿Qué historia guardan? Reza Mateo 7:17. Todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Si algo genera incomodidad, rechazo, miedo o energía densa, retíralo. Aunque sea bonito, aunque sea de familia, Dios no habita donde la oscuridad es venerada por ignorancia. Nunca pongas agua bendita sobre objetos no consagrados. Bendice primero el objeto si es adecuado. Si no, destrúyelo con oración. Nunca lo dejes junto al agua. Rocia la habitación con agua bendita solo cuando estés seguro de que todo en ella honra al Espíritu. Y di esta oración. Señor, purifica este espacio. Que tu luz revele lo oculto y lo oculto huya. Que ninguna reliquia del pasado contamine tu presencia. Donde haya duda, pon certeza. Donde haya miedo, pon verdad. Donde haya sombra, entra tú. Amén. El agua bendita no es escudo contra lo que decidimos ignorar. Es fuego suave, sí, pero si lo acercas al veneno sin cuidado, el veneno arde y contamina todo. No pongas lo puro al lado de lo impuro, porque lo santo no hace trato con las tinieblas. El agua bendita ha sido entregada a la Iglesia como uno de los sacramentales más humildes y más poderosos. No es mágica, no es supersticiosa. Es agua ordinaria, transformada por la oración. Y su poder no está en el líquido, sino en el alma que la invoca. Usar agua bendita sin oración es como mover los labios sin hablar. Es como mirar al cielo, sin fe en lo que hay más allá. Es un gesto vacío, una sombra de devoción, un eco sin voz. Doña Carmen, una mujer de mucha fe, en apariencia tenía frascos de agua bendita en todos los cuartos de su casa, en la sala, en los dormitorios, en la cocina. Cada semana rociaba las paredes, pero su vida seguía igual: insomnio, soledad, tristeza que no se iba. Un día, en confesión, le pregunté, ¿y qué oración haces cuando usas el agua? Y respondió: ninguna, padre, solo la rocío. Me dijeron que así protege. Entonces comprendí. Su gesto era rutina, su fe mecánica, su alma ausente. El Papa León XIV, en una reflexión privada sobre los sacramentales, dijo con firmeza: un sacramental sin intención es un espejo sin reflejo. El agua bendita no obra por sí sola. Requiere alma, requiere palabra, requiere fuego interior. Porque lo que activa la gracia no es el acto exterior, es la disposición del corazón. ¿Cuántas veces vemos a personas rociar agua bendita antes de un viaje sobre una casa nueva en un bebé? Sin decir nada, sin mirar al cielo, sin abrir el alma. Como quien sacude perfume, como quien limpia polvo. Pero lo sagrado no se usa como objeto, se invoca, se honra, se vive. Un joven llamado Felipe solía llevar un pequeño frasco en su mochila. Cada vez que sentía miedo lo abría y se santiguaba. Pero no rezaba, no hablaba con Dios, no pedía luz, solo hacía el gesto y seguía. Un día fue víctima de un robo. Perdió sus cosas, también el frasco. Y esa noche llorando dijo: ¿de qué me sirvió el agua bendita? Yo le respondí: ¿de qué sirve la llave si no tocas la puerta? ¿De qué sirve el símbolo si no te arrodillas ante su verdad? Entonces, ¿cómo debemos usarla? Con oración, con humildad, con la certeza de que no estás invocando un líquido, sino la presencia del Espíritu Santo. Cuando uses agua bendita, haz primero la señal de la cruz. Habla con Dios, en voz alta o en el silencio del alma. Di: Señor, que este agua sea puente, no decoración. Que mi gesto sea verdad, no costumbre. Que mi fe acompañe mis manos. Que mi alma no esté ausente. Amén. Usa versículos. Por ejemplo, Mateo 7:7.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. Si estás bendiciendo un lugar, nómbralo. Bendigo esta puerta. Bendigo esta cama. Bendigo mi descanso, mis sueños, mi trabajo, mis decisiones. Dios escucha. Y el agua transporta la palabra. El agua bendita no obra sola. Es un canal, no un fin. Y el canal seco no lleva gracia. Pero si lo llenas de fe, aunque sea con una sola palabra, la gracia entra como río, y donde hay río de Dios, no hay sequía. Las manos que dan pueden bendecir o banalizar. El problema no está en el acto de regalar, sino en la intención detrás del regalo. Y cuando se trata de lo sagrado, esa intención lo es todo. Hoy en día, en muchos santuarios, capillas, tiendas religiosas, el agua bendita se vende, se embotella, se etiqueta con dibujos turísticos y se regala como quien da una postal, un llavero o una vela aromática. Pero hijos míos, el agua bendita no es souvenir, no es recuerdo de viaje, es presencia viva del Espíritu. Y convertirla en adorno es olvidarse de su origen. Una mujer llamada Graciela volvió de su peregrinación a Tierra Santa con 20 botellitas de agua bendita. Las repartió entre vecinos, compañeros de trabajo, incluso a quienes no creían. Para que se acuerden de mí, decía, pero nadie las usaba. Una quedó en un cajón, otra encima del televisor, otra como pisapapeles. Pasaron los meses y Graciela comenzó a tener una sensación de vacío. ¿Por qué si hice algo tan bonito siento que me alejé de Dios? Yo le dije, porque diste sin invocar, porque convertiste lo sagrado en detalle decorativo, y lo que fue tocado por el Espíritu terminó sin alma en un escritorio. El Papa León XIV le advirtió con claridad en una homilía: la fe no se embotella, la gracia no se empaqueta, y lo santo no se regala sin responsabilidad. Dar agua bendita sin preparar el corazón de quien la recibe es como plantar una semilla en asfalto. No germinará y puede secarse el alma de quien la da. Un empresario llamado Rodrigo viajaba seguido a Lourdes, Francia. Cada vez que volvía traía decenas de frascos para regalar a sus clientes. Lo hacía como gesto de buena fe de éxito bendecido. Pero un día, uno de sus empleados usó esa agua para bautizar su auto nuevo. Y otro la colocó en su negocio, junto a amuletos chinos, un sapo de la fortuna y cartas del tarot. Rodrigo comprendió demasiado tarde. Había puesto en manos profanas lo que no entendían, y había sido su gesto el que permitió esa profanación. Entonces, ¿cómo se debe regalar agua bendita? Con discernimiento, no a cualquiera, no por quedar bien, solo si sabes que la persona la recibirá con reverencia. Con palabra, explica, no entregues en silencio. Di, esta agua fue bendecida por el Espíritu Santo. No es adorno, es canal de oración. Úsala con respeto, con fe, con alma despierta. Con oración previa. Antes de darla, pon las manos sobre ella. Pide que llegue como semilla viva, no como objeto frío. Reza Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nunca la combines con supersticiones. No la entregues junto a amuletos de la suerte, estampas mágicas, monedas de ritual. Lo santo no se mezcla. Lo santo se separa. Y si alguna vez regalaste agua bendita como un recuerdo más, no te culpes. Pero repáralo. Recupérala si puedes. Ora sobre ella. Y si ya no tiene sentido, viértela con respeto sobre la tierra. No se tira, se devuelve. Porque el Espíritu no castiga el error, pero sí se retira cuando no es honrado. No conviertas lo bendito en postal. No conviertas el agua viva en vidrio muerto. El agua bendita no es para recordar el lugar donde estuviste, es para recordar a quién pertenece tu alma. Vivimos rodeados de pantallas, televisores encendidos todo el día,
celulares que vibran mientras dormimos, altavoces que repiten voces vacías y luces artificiales que nunca se apagan. Y en medio de todo ese ruido, muchas personas con buena intención colocan una botellita de agua bendita al lado de la televisión encima del router de Internet o incluso al lado del teléfono móvil, esperando que la gracia actúe. Pero la gracia no compite. Dios no grita, Dios susurra, y el susurro de Dios no habita donde reina el ruido. Un joven llamado Esteban tenía una botellita de agua bendita sobre su escritorio justo entre dos pantallas, su laptop y una televisión que siempre estaba encendida incluso mientras dormía. Me dijo un día: Padre, quiero sentir a Dios, pero no lo escucho, ni cuando oro. Le pregunté: ¿cuándo fue la última vez que estuviste en silencio total? No supo qué responder. Le pedí que apagara todo, que se sentara frente a la botella y que rezara en voz baja con las manos abiertas. Después de 10 minutos, rompió en llanto. Ahora sí lo siento, dijo. El Papa León XIV dijo una vez: el Espíritu Santo no es algoritmo, no es notificación, no entra por la señal Wi-Fi, entra por el silencio. Y el agua bendita como canal de ese espíritu tampoco se manifiesta entre ondas electromagnéticas, interferencias de sonido y distracción mental constante. Sí puede estar cerca de tecnología, pero no puede estar sometida a ruido incesante. Porque si el agua bendita es símbolo de purificación, ¿cómo puede purificar si está bañada todo el día en luz artificial, música vacía y gritos digitales? Una madre llamada Rebeca colocó agua bendita sobre el microondas pensando que así protegería su cocina. Pero cada vez que calentaba comida, el vapor empañaba el frasco. Y cuando el microondas falló, el técnico le dijo que el vidrio estaba afectado por el calor acumulado. Lo mismo ocurre en lo espiritual. El calor de la distracción seca la fe. El ruido continuo distorsiona la oración. Y lo sagrado se vuelve invisible, como una voz suave en medio de una tormenta de datos. ¿Qué hacer entonces? Apaga. No todo el día, pero sí por momentos. Elige espacios sin pantallas, sin ruido, sin interrupción. Si vas a colocar agua bendita en una habitación, busca un rincón sagrado, lejos del televisor, lejos del módem, lejos de los gritos del mundo. Crea un altar, una vela, una Biblia, una cruz y el agua. Y cuando vayas allí, deja el celular fuera. Ora el Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque en el silencio la presencia se hace fuerte. Y si ya tienes agua bendita junto a dispositivos electrónicos, no temas, muévela. Purifícala con una oración simple. Señor, que esta agua no sea sombra en el bullicio, sino luz en la calma. Dame oídos para oírte y corazón para apartarme del ruido. Que tu susurro sea más fuerte que el mundo. Amén. La fe no necesita volumen. La gracia no necesita Wi-Fi. Dios no interrumpe. Espera. Y el agua bendita no grita. Simplemente fluye, si le das espacio. Apaga lo que distrae y deja que lo sagrado respire. El conocimiento sin acción es semilla que nunca florece. Ahora que has escuchado lo que no se debe hacer con el agua bendita, es momento de aprender cómo usarla correctamente. Porque Dios, que ve el corazón arrepentido, también bendice al que reordena su vida según su palabra. Y si hay lugares en tu casa que han sido contaminados por ignorancia, si has usado mal el agua bendita, si has sentido que algo invisible perturba la paz de tu hogar, hoy es el día para purificar. Hoy es el día de la limpieza espiritual. Rito 1. Limpieza general del hogar con agua bendita. Prepara el ambiente, apaga pantallas, enciende una vela blanca. Pon música suave de adoración o silencio total. Reúne lo necesario: una botellita de agua bendita, una rama de olivo romero o la punta de tus dedos.
una cruz o imagen sagrada en cada habitación. Ora en la entrada principal. Coloca la mano sobre la puerta y di en voz alta: Señor, desde esta entrada te invito a pasar. Que todo lo que entre sea luz y todo lo que salga sea oscuridad que se va. Este hogar es tuyo. Esta puerta se cierra al mal y se abre solo a tu presencia. Amén. Rocía cada habitación diciendo: Yo bendigo esta habitación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todo espíritu contrario a Dios se retire. Que este lugar respire paz, pureza y propósito. Que cada rincón sea tocado por tu luz. Amén. Finaliza rezando el Salmo 91 completo. Rito 2. Purificación del dinero y del lugar donde se guarda. Sí, incluso el dinero debe ser tocado por la gracia si quieres que sea instrumento, no ídolo. Coloca tus ahorros, carteras, sobres o cofres sobre una mesa blanca. Reza Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ora así: Señor, este dinero no es mi Dios. Es recurso que me confías para vivir con justicia, dar con generosidad y servir con humildad. Purifícalo. Que cada billete sea semilla de paz, no raíz de codicia. Que nunca me aleje de ti y que jamás olvide al necesitado. Amén. Rocía suavemente el dinero con agua bendita y guarda todo con respeto, no con apego. Rito 3. Preparación de un altar personal de protección. Todo hogar necesita un corazón visible, un lugar sagrado donde Dios sea invitado a quedarse. Elige un rincón silencioso, limpio e iluminado. Coloca una vela blanca o de aceite bendito, una Biblia abierta en Mateo 6, una imagen de Jesús, María o tu santo protector, un frasco de agua bendita siempre renovada, una flor viva o rama natural, vida real. Cada mañana enciende la vela y di: Jesús entra a mi día. Espíritu Santo entra a mi hogar. María, cubre esta casa con tu manto. Este altar no es solo madera, es el trono de la fe que vive en mí. Amén. Rito 4. Eliminación de objetos con energía oscura o incierta. No todo lo que tienes en casa te bendice. Algunos objetos estorban la paz de tu alma. Recorre tu casa con discernimiento. Toca. Observa. Pregunta: ¿este objeto me recuerda a quién? ¿A qué momento? ¿Trae paz o incomodidad? ¿Fue usado en algo que contradice mi fe? ¿Me ata a un pasado que ya debo soltar? Si la respuesta es negativa, sácalo, no lo tires a la basura. Reza Mateo 5, 29. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Más vale entrar en el reino sin él. Haz esta oración. Señor, si este objeto no te pertenece, si fue puerta a sombras o canal de dolor, hoy lo cierro. Lo entrego, lo rompo, lo quemo, no como quien teme, sino como quien limpia su casa para ti. Amén. Prácticas diarias para mantener el espíritu limpio. Reza en voz alta al menos una vez al día en casa. Rocía agua bendita cada domingo por las esquinas. No comas sin agradecer, no duermas sin perdonar. No te levantes sin encomendar el día. Guarda silencio 10 minutos al día. Ahí se revela Dios. Versículos para meditar y declarar cada semana. Mateo 6, 21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Gálatas 6, 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Salmo 91. Protección absoluta del Altísimo. Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da.
No temas si tu casa ha estado en desorden espiritual. Hoy has recibido luz, y la luz cuando entra, nunca se retira vacía. Dios bendice al que limpia su templo y tu casa, tu mente, tu corazón. Son templo vivo del Espíritu. Hijos. Has caminado por habitaciones de tu casa y de tu alma. Has descubierto errores que quizás cometiste sin saberlo. Has visto que la fe no es decoración, que lo sagrado no se guarda sin oración y que el agua bendita no es para coleccionar, sino para invocar. No fue este un mensaje de miedo, sino de despertar, porque muchos caminan con símbolos de Dios, pero sin la presencia de Dios. Muchos tienen la cruz colgada en la pared, pero no la llevan en el pecho. Muchos rociaron agua bendita en la casa, pero jamás la dejaron entrar en el corazón. El Papa León XIV lo dijo en su primera homilía como sumo pontífice. Los hogares que no oran aunque tengan agua bendita siguen vacíos. ¿Y tu hermano, hermana, madre, padre, abuelo? Tienes hoy una oportunidad nueva, la de ordenar tu casa como templo vivo del Espíritu Santo. Mira a tu alrededor. ¿Qué hay que sacar? ¿Qué hay que consagrar? ¿Dónde hay silencio y dónde solo hay ruido? La casa es reflejo del alma, y si ordenas tus rincones exteriores, también se alinean tus interiores, porque el orden atrae gracia, y la gracia permanece donde hay propósito. Te invito ahora a hacer 3 cosas muy simples, pero poderosas. 1. Revisa tu casa hoy. ¿Dónde tienes el agua bendita? ¿Está viva en uso o encerrada en polvo? 2. Comparte este mensaje con alguien más. Hay personas que no saben y están en oscuridad sin saberlo. Ayúdalas a ver. 3. Comenta aquí abajo: yo recibo la bendición y ordeno mi casa en nombre de Dios, porque cuando escribes desde el alma sellas con el Espíritu. Y esta confesión pública puede ser el primer paso hacia una limpieza más profunda que cualquier jabón puede lograr. Dios no necesita agua para bendecirte, pero tú necesitas fe para que el agua tenga poder. No temas, no huyas, no escondas más lo sagrado. Abre tus ventanas, deja que el viento del Espíritu entre, y sobre todo, deja que el agua que toca tus paredes también toque tu corazón. Y recuerda, no pongas agua bendita en cualquier rincón, sino donde tu alma se incline con reverencia. Porque donde el alma se arrodilla, Dios se levanta. Amén.